¿cómo están? Continuamos con el doctor Rafael Lima y en esta sesión vamos a hablar sobre las operaciones simuladas. Doctor, en esta oportunidad me gustaría preguntarle acerca de qué es una operación simulada y qué no lo es, según el marco referencial de la Reforma Fiscal 2001. Fíjate que esa es una pregunta, híjole, muy polémica. Tiene que ver mucho con dos grandes situaciones y es de formación hacia los mexicanos. Una operación inexistente, o bien una operación simulada, porque tú me dijiste una operación simulada, y fíjense ustedes que vamos a tener tres diferentes formas de analizar: una operación simulada, una operación inexistente, y en la reforma 2020 lo que yo le llamaría una operación inexistente calificada. Una operación simulada, dice el Código Civil Federal y el maestro Burgoa, que una operación inexistente es una operación simulada es hacer creer lo que no existe. Esa es una operación simulada, es decir, considerar o hacer del derecho una herramienta sobre lo que no pasó. Eso es una simulación de un acto. Durante mucho tiempo el fisco trató de introducir esta figura sin éxito en el mundo fiscal, tratando de demostrar figuras que estaban, pero que no, tratar de considerar configuraciones para bajar impuestos que no eran reales. Pero no tuvo mucho éxito porque no le daba el marco legal. Cuando entraba en el mundo de la simulación, hay una máxima en derecho: quien afirma, prueba. Entonces, ¿quién en este momento era el que afirmaba? El fisco federal. Él era el que decía: hay una operación simulada. Entonces, lo primero que cualquier contribuyente hacía es: pues demuéstrame que es simulado, o sea, demuéstrame que no existe. Entonces, ¿quién tiene las pruebas? Las pruebas las tiene el contribuyente y no la Secretaría de Hacienda. Porque aparte de todo, si yo te digo que es simulada, te tengo que decir cuál es la operación real. Y eso era muy difícil de configurar. O sea, nuestro derecho tenía muchas lagunas y no lo daba. Entonces, se desapareció esa figura de simulación y ahora nos fuimos por una cosa que se llama una operación inexistente. Y es justamente con el presidente Peña Nieto que surge un artículo que es el artículo 69B. Y ese artículo 69B me dice: se considera que hay un CFDI con una operación inexistente cuando el que emite EFO no cuente con los recursos necesarios para realizar la operación que se pretende realizar. Es decir, si es una compra-venta de bienes y tú nunca tuviste bienes dentro de tu empresa, entonces es una operación inexistente. Falta la materialidad. No hay materialidad, ¿verdad? Si tú prestaste un servicio, si tú dices: oye, estoy prestando servicios profesionales, pero no eres un profesional, entonces no puedes prestar ese servicio. Si doy yo el arrendamiento en uso goce, pero tú no tienes bienes, tú no tienes derechos de uso goce, ¿cómo prestaste? Entonces, ¿y cómo empezó a hacer esto? Bueno, viene la versión electrónica, de ahí se suma con los artículos 17, que son estos comprobantes digitales, que hoy por hoy lo que hacen es eso. Hoy por hoy cualquier contador no puede, bajo ninguna circunstancia, no cuadrar lo que serían las operaciones, no podría no comparar sus operaciones digitales con las que tiene el fisco, ¿verdad? Ahí tendríamos que hacer ese match de qué estoy emitiendo y qué estoy recibiendo, porque ahora sí a ti te pueden detectar qué compraste y qué vendiste. Y si no cuadra, si no hace clic lo que compraste con lo que vendiste, pues es una operación inexistente. Entonces decíamos, esta operación inexistente
que hoy por hoy ya lo deben de checar. De hecho viene en la reforma. Dice claramente la reforma, hace ratito hablábamos de que la percepción de riesgo por el tema penal se había elevado enormemente. Hoy también reconoce la misma reforma dos herramientas. Dice que cuenta con los elementos electrónicos, ¿verdad? Con la tecnología electrónica suficiente para la fiscalización y con el uso de inteligencia artificial. Creo que eso muchos contadores no lo han entendido o no lo hemos querido entender. El cargo y el abono tradicional ya no existe. Esa forma de ver la contabilidad ya no existe. Hoy por hoy cualquier contador tiene que hacer el cálculo de impuestos en 10 minutos, en 15. No puede llevarse todo un día. Ya ese tiempo quedó totalmente atrás. Entonces tienes que tener herramientas y automatizarte. Es por eso que hoy por hoy en Escadia se han pues preocupado por tener muchos cursos de actualización en materias de fiscalización electrónica, cómo emitir tus comprobantes, cuáles son los requisitos, porque hoy es una velocidad, o sea, hoy el fisco, tú estás emitiendo una factura y ya sabes si cuentas o no con ello. Entonces, vuelvo a insistirte, ¿qué dice el 69B? No cuentas con los elementos para prestar el servicio, es una operación inexistente. ¿Y quién lo recibe? El EDO tiene la obligación de verificar que quien le emite el comprobante esté localizado. Y entonces ahora se han dado unas listas, la dichosa lista gris y la lista negra. Entonces, si tú caes en desgracia, tú como proveedor de servicios, que la autoridad, porque les recuerdo que quien califica si una operación es existente o no, es la autoridad. Ella es la que está diciendo. Entonces ha habido mucho ruido de Peña Nieto para acá porque han empezado a salir listas negras y entonces es como el apestado, ¿verdad? Tú sales en la lista negra y entonces quien realiza operaciones con alguien de la lista negra, pues obviamente se está arriesgando a que venga el fisco y le diga que esa operación es inexistente. Es por eso que ahora te da un plazo de 10 días y te va a avisar, te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a suspender los sellos digitales. Y entonces ahora tú me tienes que acreditar la materialidad de la operación. Entonces ya no los va a suspender, sino que te va a decir, viene una cancelación. Entonces tú te vas a poder preparar. Ahorita en este momento de la vida, en estos meses, levantar, es decir, volver a generar sellos digitales te puede llevar entre un mes, como mínimo, hasta 2 o 3 años. Una empresa que no puede facturar más de un año sus operaciones, está muerta. Es lo que está pasando. O sea, el retraso, la no generación de operaciones está por un lado un tema lento del gobierno. El gobierno no ha sabido cómo gastar. Y número 2, que las empresas tienen miedo de emitir facturas o que ya cayeron en desgracia de que la suspensión de sellos. Entonces vuelvo a insistir, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, dijo, eso no puede ser. Entonces tienes que cambiar tu forma de fiscalización. No te digo que no me voy a ir contra problemas de corrupción, no vamos a entrar en polémica con el presidente. Vamos a suponer que sí es una práctica pues maligna hacia el país, es decir, sí se está dejando de recaudar, totalmente de acuerdo. Pero sí puede matar a una empresa que esté funcionando. Entonces, si no puedes facturar, no hay dinero. Entonces, ¿de dónde vas a pagar la nómina? ¿De dónde vas a pagar los propios impuestos? Ya desde el presidente Calderón era un problema, pero bueno, el fisco ha tomado esa herramienta, a lo mejor justificadamente, no digo que no, puede ser, pero hay problemas. Y segundo, ahora hay un tema que le llaman razón de negocio. Surge un artículo 5A, razón de negocio. Y entonces una operación inexistente, ahora hay un doble castigo, hay un doble garrote. Por un lado, una operación inexistente no te permite deducir, tampoco acreditar el IVA. Pero si una operación inexistente hubiera sido de tal monto que te hubiera generado una pérdida fiscal, hay un problema. Esa pérdida fiscal no existe. Entonces, es una reconfiguración hacia años anteriores. ¿Por qué? Porque la pérdida fiscal tiene una cosa que se llama tracto sucesivo. Es decir, no es una operación inexistente, tiene efecto en el año. Vamos a pensar que yo hice una operación inexistente en el 2017. ¿Qué ejercicio me van a
vincular 2017 y entonces me lo van a abrir y van a decir, ahí esta operación, me debes ¿cuándo? En el 2017. Pero si esa operación de 2017 generó una pérdida que se aplicó en el 17, 18, 19 y 20, al ser de tracto sucesivo, entonces me van a abrir en automático 17, 18, 19 y 20. O sea, es complicado. Entonces, y no lo van a permitir. Entonces, por eso es que decimos que ahora la operación inexistente es calificada. Porque si el beneficio fiscal que obtuvo la empresa por el uso de la operación inexistente es mayor al beneficio que tuvo la empresa, entonces no la va a considerar. En palabras simples y llanas, no puede existir una pérdida fiscal por el uso de una operación inexistente. En automático la pérdida desaparece. Eso es brutal para las empresas, porque si llegara a generar eso, te vuelvo a insistir, 3-4 años en automático se abriría y estaríamos hablando de cantidades que ninguna empresa podría soportar, desde el principal, multas y actualización. Entonces sí vemos que viene una guerra de amparos hacia la reforma 2020, sí vemos que se va a haber una lucha de colosos, porque lamentablemente los contribuyentes se van a tener que defender, y se van a tener que defender atrozmente. Esa es la palabra, atroz. O sea, contra el terrorismo fiscal del gobierno. El año que viene va a ser un año muy entretenido para los abogados. Se está reviviendo toda esa situación que ya vivimos con Fox y demás, porque si tú no te amparas y te llega a aplicar una operación inexistente calificada, pues imagínate. Si nosotros viéramos cuántos contribuyentes tienen pérdida, imagínense cuántos contribuyentes o amparos va a existir. Y esto puede ser retroactivo, porque está surgiendo en el 2020, pero se puede ir al 19, 18, 17, 16, 15. Entonces es hacia atrás y hacia adelante. En el 2020 se cumplen 23 años de que el Instituto Escadia está formando a contadores de la región. Tenemos modalidades 100% en línea y presenciales con profesores de la talla del Dr. Lima. Escala sin límites.